La Voz de América presenta. Hola, ¿qué tal? Les saluda Natalicia Lasgoitero desde Washington. ¿Qué tenemos hoy en Visión 360? Guerra contra la báscula. Se volvió, un despelote, pues. Uso sin control de un medicamento para diabéticos con el fin de bajar de peso enciende las alarmas de las autoridades de salud. Mickey Mouse tiene un doble y hace caridad en barrios pobres de Venezuela. ¡Hola, amiguitos! El presidente Franklin Roosevelt es el primer presidente en el cargo en volar a bordo de un avión. De seguro ha visto el Air Force One por fuera, pero ¿sabe cómo es por dentro? Y su historia. Y les contamos la historia del artista callejero que revive a David Bowie en el subte de Buenos Aires. Esto y más en Visión 360. Acompáñenme. Recientemente aquí en Estados Unidos llegaron a los medios denuncias que reportaban una rara condición de estómagos paralizados, además de otros síntomas de vías digestivas. Los casos se relacionaban con un medicamento que fue diseñado para personas con diabetes tipo 2 y también con otro fármaco recetado en el caso de obesidad. Ambos fueron utilizados para bajar de peso y muchos lo hicieron sin tener diabetes tipo 2 y tampoco sin el debido monitoreo médico. Además, esto fue algo muy promovido en las redes sociales. La situación ha despertado controversia y los expertos apuntan a que se ha desvirtuado el uso de estos dos medicamentos. En este reporte les contamos. Yo realmente vengo presentando sobrepeso altos y bajos desde que soy adolescente. Yo sabía lo que había que hacer, sin embargo, de unos años para acá, con el tema de la perimenopausia, noté que me iba haciendo más difícil perder el peso que quería. Millones de personas tienen sobrepeso y obesidad en el mundo. Intentar dietas y ejercicio resulta agotador para muchos. Y ahí es cuando surgen las soluciones milagrosas. Una de las más recientes, una droga para pacientes con diabetes tipo 2, conocida comercialmente como Ozempic. Yo lo tomé como un empujón. El componente inicial es la semaglutida, que ayuda al páncreas a liberar la cantidad correcta de insulina cuando los niveles de azúcar en sangre son altos. Además, ralentiza el proceso digestivo, prolongando la sensación de saciedad. A finales de enero decidí que, ¿por qué no? Empecé con la dosis más baja de 0,25 miligramos y fui poco a poco subiendo la dosis, llegué hasta 2,4 miligramos ya en el último mes, que es cuando siento yo que es cuando más problemas puedes tener de efectos secundarios. Sin embargo, el único efecto secundario que yo tuve realmente fue estreñimiento. Se está dando esto muy a la ligera y las dosis necesarias para pérdida de peso pueden hasta triplicar las que se necesitan para el tratamiento de la diabetes. Entonces, esto obviamente hace que también se multipliquen los efectos secundarios y los efectos indeseables. En el caso de Svetlana, siempre contó con el monitoreo adecuado. Además, su experiencia como médica también la protegía. Pero las estadísticas señalan que no siempre los resultados han sido positivos. Estoy muy preocupado sobre lo que esencialmente se ha convertido en una moda en la que el ID es perder peso. No tengo que cambiar lo que como, solo tengo que inyectarme Ozempic todas las semanas. El problema es que hay efectos secundarios en ese enfoque. Causa náuseas, vómitos, puede causar problemas de vesícula biliar, problemas de páncreas, potencialmente un alto riesgo de cáncer de tiroides. Para algunas personas esto probablemente no ocurra, pero para muchas sí. En segundo lugar, es muy, muy caro. Aquí en Estados Unidos, el tratamiento de un año es más de $15,000 para una persona. Aquí la situación es que se desvirtuó, se desvió el curso tradicional y original para lo que ese medicamento fue producido y ahora es difícil incluso evaluar quiénes son las personas que realmente están teniendo side effects o no, a quienes les conviene más que a otros, porque esto se volvió, una cosa, un despelote, pues. En junio de este año, la FDA autorizó el uso de Ozempic para tratar adultos con diabetes tipo 2, en conjunto con una guía alimenticia adecuada y actividad física. También lo hizo con el Wegovy, diseñado para el tratamiento de obesidad y sobrepeso en mayores de 12 años, que además posean problemas de salud relacionados con el exceso de peso. Yo me lo inyecté por 4 meses, yo diría 4 meses y medio aproximadamente.
no dure tanto tiempo. Mi intención no era hacerme dependiente de ello. Tengo sobrepeso, pero siento que es un sobrepeso que con las lecciones aprendidas puedo seguir perdiendo peso poco a poco. Ese medicamento no está diseñado para usarlo por más de 2 años, en los casos donde más se pueda extender su uso. Y yo pregunto entonces, ¿y qué va a pasar después? Y cuando lo dejan, todo el peso que perdieron vuelve a recuperarse y eso es muy desalentador. Pero podemos hacerlo mucho mejor si usamos los alimentos de una manera saludable. Hacen lo que Ozempic hará, pero de una manera mucho más útil y permanente. En el caso de Svetlana, esta fue una de las lecciones aprendidas. Definitivamente en la relación con la comida habla de nuestro trabajo personal. Si hay una persona que tiene problemas de peso en una familia, a veces también hay una segunda persona con problemas de peso, ambos miembros de una pareja o sus hijos también. No pueden compartir las agujas de Ozempic con toda la familia, pero lo que pueden hacer es compartir la olla de frijoles y otros alimentos saludables. Yo soy una persona valiosa, tenga el peso que tenga. Y cuando la gente que dice qué chévere estás, qué bien estás tú ahorita, y digo, la que estaba antes puede ser que no estaba tan bien, pero es la misma persona. Solo que ahorita me siento mejor conmigo misma. Y tenemos una visión 360. Bueno, son muchas las aristas en juego en esta situación, así que Belén Mora está con nosotros. Belu, cuéntanos, ¿qué es lo último? Bueno, Natalie, para entender la controversia en torno a este medicamento tenemos que hacer un recuento histórico. Hay que decir que Ozempic es un medicamento que está en el mercado, disponible en Estados Unidos desde 2017, cuando la FDA aprueba su uso para pacientes con diabetes tipo 2, como bien ya lo mencionaste. Pero al notar que entre los efectos secundarios de este medicamento destacaba la pérdida de peso, muchas personas empezaron a utilizarlo para este fin sin necesariamente tener diabetes tipo 2. ¿Cuáles han sido las consecuencias directas de esta situación? En primer lugar, el aluvión de pacientes que han empezado a reportar efectos adversos, entre ellos la gastroparesia, que es una condición muy rara según los médicos y según los profesionales de salud, entre, digamos, otros efectos secundarios que han empezado a reportar algunos pacientes. Por otro lado, también esta situación, este uso de este medicamento ha generado otra consecuencia, que es precisamente el desabastecimiento de este medicamento que se había reportado en el mes de julio inicialmente para aquellos pacientes, lo que afecta a aquellos pacientes que tienen diabetes tipo 2 y que realmente lo necesitan. Ahora, Belu, más allá de perder peso por razones estéticas, aquí hay una condición de salud que no se puede esconder y son las altas cifras de obesidad y diabetes. Efectivamente, en Estados Unidos 37 millones de personas tienen diabetes, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, mientras que 32% de la población es obesa, según los CDC, esta misma institución que se encarga de hacer vigilancia y monitorear las condiciones de salud aquí en Estados Unidos. Y a pesar de la controversia, y más allá de la controversia, no hay que perder de vista que este medicamento fue creado para pacientes con estas enfermedades crónicas y por supuesto también con un acompañamiento de una rutina alimentaria y ejercicios físicos para estos pacientes, algo que los médicos precisamente hablan y advierten. Ninguno de estos medicamentos por sí solo puede generar efectos a largo plazo, por lo que los profesionales de salud hoy advierten que utilizar estos medicamentos sin un acompañamiento médico y sin una rutina de alimentación y ejercicios no va a generar efectos a largo plazo, lo que precisamente viene a profundizar esta situación de la que estamos hablando. Gracias a Belén Mora. Y como tú lo decías, el monitoreo médico es esencial. Bueno, en breve vamos a conocer a un artista callejero que llena de recuerdos musicales el metro de Buenos Aires. Pero antes les contamos la historia de Mickey Mouse, que sale del mundo mágico y recorre en moto barrios pobres de Venezuela. Ya venimos. Soy Belén Mora, periodista de La Voz de América. Como reportera y presentadora tengo la responsabilidad de acercarles las historias que se generan en Washington y que impactan tu entorno cercano.
Desde perspectivas diversas en un ambiente informativo en constante evolución que pone a prueba y nos hace poner en la balanza nuestros valores profesionales, te presentamos información veraz, porque en La Voz de América la prensa libre importa. Hola, soy Yasmín López, periodista de La Voz de América y presentadora del noticiero El Mundo al Día. Informar desde la capital de Estados Unidos es uno de mis mayores logros. Desde Washington, D.C. tengo la oportunidad de llevarles a ustedes las voces que claman por la democracia y los derechos humanos. Transmitir esas expresiones y su diversidad es parte de mi compromiso con ustedes, porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Poder ser la voz de la denuncia de tantas personas que sienten fuertemente vulnerados sus derechos. Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de prensa. Periodismo, la prensa libre importa, una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región. ¿Cómo garantizar que las voces lleguen a quien tienen que llegar? Impunidad, indolencia de la justicia son nuestros principales enemigos. Disponible en vozdeamerica.com. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieras, donde quieras y como lo prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Y seguimos en Visión 360 y de seguro usted conoce por fuera el icónico Air Force One, que es el avión del presidente de Estados Unidos, muy famoso en películas y por supuesto en los noticieros. Ahora, ¿alguna vez se ha imaginado todo lo que contiene por dentro y desde cuándo existe? Bueno, la respuesta a esto la tiene Jorge Agobián. No solo en esta inmensa Casa Blanca está la oficina del presidente de Estados Unidos. Su despacho en el aire tiene todas las comodidades y la seguridad para llevar al mandatario a cualquier lugar. Es conocido como Air Force One cuando el presidente está a bordo. El avión presidencial más famoso del mundo, popular en películas. Air Force One clear for takeoff. Thank you for your hospitality, Moscow. Cuenta con un espacio de 370 metros cuadrados en 3 pisos, con una amplia suite, oficina, recámara, baños y salas de conferencias. Y pocos lo saben, pero también tiene un cuarto médico donde se pueden realizar operaciones de emergencia y 2 cocinas con capacidad de preparar platos para 100 personas a la vez, incluida la prensa, que por cierto debe pagar para viajar con el presidente. Comodidades que han cambiado con el tiempo. Pero ¿cómo pasamos de esto a esto? Hay una historia fascinante sobre los métodos de transporte de los presidentes de Estados Unidos. Desde el siglo XIX, por supuesto, los caballos fueron el principal medio de transporte. Eso comienza a cambiar con la llegada del presidente Taft. Él prefirió conducir automóviles, pero luego en 1943, el presidente Franklin Roosevelt es el primer presidente en el cargo en volar a bordo de un avión. Pero no fue hasta 1962 que se construyó un jet específicamente para uso presidencial. John F. Kennedy fue el primer mandatario en viajar a bordo. La historia de Estados Unidos y del avión también está atada a su nombre. Después de que fue asesinado en Texas en noviembre de 1963, sus restos viajaron en el Air Force One de regreso a Washington, D.C. El presidente Lyndon B. Johnson fue juramentado a bordo del avión. Después de la Casa Blanca, la aeronave es considerada como un fuerte de resguardo, ya que cuenta con tecnología especial que le permite funcionar como un centro de comando móvil en caso de un ataque. Eso, de hecho, ocurrió en 2001, tras el atentado a las Torres Gemelas y el Pentágono. Ese es probablemente uno de los lugares más seguros para que el presidente estuviera durante esta tragedia nacional. Y nada económico resultan los viajes presidenciales. Según la mayoría de las estimaciones, 1 hora de vuelo puede rondar en los $180,000. Jorge Agobián, Voz de América.
¿Se imaginaba que fuera así? Bueno, ahora nos vamos a Venezuela con otra curiosidad, pero esta vez relativa a una historia de solidaridad. ¿Se imaginan ustedes ver a Mickey Mouse en moto, con sus zapatos y pantalones manchados de lodo? Pues en una zona en el centro de este país es posible gracias a que un hombre decidió asumir el traje de este personaje de ficción para repartir ilusiones y alegría en comunidades con grandes necesidades. Adriana Núñez Rabascal nos tiene la historia. El ratón más popular del mundo tiene un lugar y una misión en Charallave, una ciudad a 48 minutos de Caracas que forma parte de la región Los Valles del Tuy en el centro norte de Venezuela. Muy lejos del mundo mágico de Disney. Este Mickey Mouse venezolano se mueve en moto por apartados caseríos en extrema pobreza. Bueno, viendo la situación de que Mickey es un personaje muy querido por los niños, y entonces muy llamativo, y entonces con esto vamos a los hospitales a darle alegría a los niños y también vamos a los ancianatos con los abuelos. El hombre bajo el traje es Ender Piñate, de 42 años, un venezolano sin empleo formal que se desempeña en tareas logísticas en comercios de la zona y quien vive en carne propia las mismas necesidades económicas que las personas a las que ayuda. Porque vengo de una situación de pobreza extrema, vivía en un ranchito, estuve en el mundo de las drogas, tuve en situación de calle, hasta estuve viviendo bajo un puente en Plaza Venezuela. Y gracias a Dios encontré unas personas que me ayudaron a salir de ese mundo. Cuando lo ven llegar, los niños corren para recibir algún dulce del popularmente conocido Mickey en moto. Para cumplir la labor que se ha trazado, se apoya en donaciones de pequeños negocios y de voluntarios. Y para entregarlas, en ocasiones le toca atravesar caminos de tierra. Pero en la historia de Mickey hay un pasado que no oculta. Estuvo 4 meses en prisión por robo. No duré mucho porque me ayudaron y acepté los hechos y les dije por qué estuve en esa situación, que era el problema de mi mamá y que no había comida en mi casa. ¡Hola, amiguita! Lejos de vivir con vergüenza, Ender dice que convirtió ese episodio en una lección que quiere transmitir a los jóvenes de su zona. Hoy, con las deudas saldadas con la justicia, la moto del Mickey de los Valles del Tuy no la detienen ni la pobreza ni la escasez de combustible. Bueno, tengo muchas amistades que me colaboran, como mi amiga María ahí en la gasolinera. Llega, ¡ay, viene Mickey! Y bueno, me apoyan. Gracias. ¿Cómo estás, Matías? Y como este Mickey no tiene las comodidades de Disney World, al terminar la faena debe poner en remojo sus pantalones manchados de lodo y esperar que sequen para una próxima jornada. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Charallave, Venezuela. Y a la vuelta, ¿qué nos traes, Ronen? Bueno, vamos a ver otra panorámica de la ciudad de Nueva York, de la Gran Manzana. Pero cuidado, Nata, si tienen miedo a las alturas, en momentos te cuento todo. Soy Verónica Villafañe, corresponsal para La Voz de América en Los Ángeles. La Voz de América me ha dado el espacio para contar las historias de personas excepcionales y continuar informando sobre las noticias más importantes y relevantes para nuestra audiencia, presentando los hechos de forma imparcial y con fuentes confiables, principios fundamentales del periodismo. Por eso valoro trabajar con La Voz de América, donde la prensa libre importa. Actualidad. Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día. Intentan sacarse de encima a trabajadores. Análisis. El cambio climático está teniendo muchísimos impactos que afecta siempre a los más vulnerables. La región necesita ayuda. Debate. Proteger a las escuelas con armamentos. Es una total ridícula, es algo inverosímil. Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América. Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca.
Soy Claudia Saldaña, corresponsal de La Voz de América en El Salvador. Ejercer el periodismo es un desafío que crece constantemente frente a la complejidad del escenario político de mi país. Presentar todas las voces, todos los ángulos y el contexto nos permite ofrecer a ustedes, nuestras audiencias, un panorama más completo de nuestra realidad. La imparcialidad está en el ADN de la VOA y me siento orgullosa de ser parte de este gran equipo de profesionales que demostramos cada día por qué la prensa libre importa. Poder ser la voz de la denuncia de tantas personas que sienten fuertemente vulnerados sus derechos. Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de prensa. Periodismo, la prensa libre importa, una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región. ¿Cómo garantizar que las voces lleguen a quien tienen que llegar? Impunidad, indolencia de la justicia son nuestros principales enemigos. Disponible en vozdeamerica.com. Y la ciudad de Nueva York es famosa por sus rascacielos y Ronen Suark nos da un recorrido, pero no desde la calle, sino desde las alturas. Vamos a verlo. Esta es Nueva York, una ciudad siempre fascinante y al mismo tiempo tiende a abrumar a propios y extraños. Sus calles siempre ruidosas y llenas de gente son parte de la identidad, como también lo son sus vistas. Es común recorrer las calles de la ciudad de los rascacielos como turista o como habitante, pero hoy vamos a verla desde las alturas. ¿Me acompañas? En este momento hay 5 observatorios principales: el Empire State, el Top of the Rock, el One World, el Edge y el más nuevo, el Summit. En este recorrido veremos los 3 más famosos o más visitados. Amigos, estamos ubicados en Rockefeller Center. Vamos a recorrer, en este caso, el Top of the Rock. Este lugar está ubicado en Rockefeller Center, que es un lugar que está construido con 14 edificios en distintas zonas. Recordemos que esto fue construido por el multimillonario Rockefeller en la época de la depresión económica, para demostrar un poderío de los Estados Unidos. Vamos a recorrerlo y mostrarles cómo es Top of the Rock, otro de los miradores más famosos de Estados Unidos. Esta es una de las mejores vistas que tiene hacia el Empire State, miren. Para mí el Top of the Rock es el mejor mirador que hay acá en Manhattan. ¿Sí? ¿Por qué? Tiene la vista hacia el Central Park, que es muy bonita. Y se ven todos los otros miradores hacia la parte del downtown de la ciudad. ¿Qué sensación es ver a New York desde arriba? Se ve la majestuosidad de tanto edificio. ¿Es distinto caminarla a verla desde arriba para la gente que viene o que quiere venir? Siempre hay que venir a los miradores en Manhattan, siempre. Eso es parte del paseo. Sí. Ahora nos vamos a 2 de los observatorios más nuevos y modernos de la ciudad. Llegamos a pleno Hudson Yard. Aquí está ubicado The Edge. Ahí vamos a conocer otro de los miradores de la ciudad de Nueva York. Este es The Edge, un imponente rascacielos erigido en Hudson Yards, con un mirador de cerca de 20 metros en su piso 101. El diseño de la plataforma es único por estar suspendida en el aire, dando la sensación de flotar. Ofrece vistas de 360 grados de Nueva Jersey, Nueva York y un poco más allá. Abrió al público en marzo de 2020 y tuvo que cerrar 2 días después debido a la pandemia. Al llegar a su piso 70, se recorre una muestra que devela la construcción moderna de este edificio mirador y el concepto de una ciudad moderna. Un sueño que creía que no lo iba a cumplir. ¿Cuál es el mejor? Que cada uno tiene su carro. Otra de las atracciones es lanzarse al vacío sostenido con cuerdas desde el último piso. Durante unos minutos, los que se atreven penden de la cornisa, observando la majestuosidad de la ciudad. Y finalmente llegamos al observatorio más nuevo, el Summit. Ahí vamos, acompáñenme. Construido al lado de la estación central, ofrece una vista infinita de la ciudad desde el último de sus 67 pisos. Es un mirador cerrado que propone además una experiencia multisensorial y una sala llena de globos metálicos. Sus mayores atractivos, la instalación de espejos llamada Air, que da la ilusión de una ciudad sin límites, el ascensor de vidrio que sube por un costado y Levitating, una especie de palco para tomar fotos. Y justo Ronen está con nosotros. Ronen, ¿en qué parte de la ciudad estás ahora? Ahora estoy frente, casi te diría, al Empire State, este edificio emblemático, Nata, que significa, entre otras cosas,
el imperio del Estado. ¿Por qué? Porque Estados Unidos quería demostrar su poderío con este tipo de edificios. 40 años fue el edificio más alto de todo el mundo. Luego llegó la torre norte de lo que fue el World Trade Center, lamentablemente destrozada a partir del atentado del 11 de septiembre. Y a partir de ahí, Nata, lo que sucede con el One World, que hoy es otro de los miradores que no veíamos en el informe, pero que también es para disfrutar de toda la vista de la ciudad de Nueva York. Muy interesante, Ronen, muchísimas gracias. Bueno, y después en breve nos vamos, pero a Buenos Aires, para conocer localmente al famoso Bowie del subte. Quédense con nosotros. Corresponsal internacional de La Voz de América. Desde que me uní a este equipo de profesionales hace más de una década, he tenido la oportunidad de descubrir un mundo de noticias que comparto con ustedes. La Voz de América habló con el director. Porque siempre estoy en el lugar de los hechos, entregando información veraz, clara y precisa, manteniendo nuestro compromiso periodístico, porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Actualidad. Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día. Intentan sacarse de encima a trabajadores. Análisis. El cambio climático está teniendo muchísimos impactos que afecta siempre a los más vulnerables. La región necesita ayuda. Debate. Proteger a las escuelas con armamentos. Es una total ridiculez, algo inverosímil. Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América. Desde Washington, les saluda Gonzalo Abarca. Hola, soy Oscar Ortiz Barahona, corresponsal La Voz de América. Ser La Voz de América desde Honduras me permite conectarme con todos ustedes, nuestras audiencias en todos los países del continente, ofreciendo información veraz sobre los temas que más te impactan. Honduras y los Estados Unidos han ejercido labores humanitarias. Más de 40 viviendas. Desde perspectivas humanas y con base en hechos, te informamos para que seas tú quien formes tu propia opinión. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Y antes de finalizar, tenemos una historia de sueños, frustrados al principio, pero siempre vivos. Es un artista callejero que se hizo viral en Argentina tras un video colgado en redes sociales. ¿Qué hace? Vamos a verlo. Mi nombre es Francisco Gachega, también es mi nombre artístico. Estoy acá junto a mi compañero Javier Minicini. Somos músicos callejeros. En un primer momento, siempre digo, no me imaginaba ni 2 días acá arriba y terminé habituándome. Lo siento un escenario más, no solo de la vida diaria, sino también de mi vida artística. Elegí a Bowie porque es un símbolo de transgresión y me parece que el hecho de venir acá, pararse en el subte y más allá de cantar canciones de Bowie, cantar es un hecho también de transgresión. Defino como una necesidad cantar en el subte porque tengo un sueño. En su momento quizás era más patente, ¿no? El hecho de querer terminar mi disco de estudio y querer materializarlo. Entonces, en ese aspecto, más allá de la vergüenza, de la timidez, era más fuerte la necesidad de cometer un sueño, de cumplir un objetivo.
Inevitablemente cuando pienso en los sueños pienso en lo que para mí es el éxito, ¿no? Y si hay algo con lo que verdaderamente fantaseo es con el hecho de lograr un lenguaje propio, ¿no? Una idiosincrasia, una identidad artística, tanto arriba del subte, sino profundizar en mi persona y también en mi obra, porque al fin y al cabo es por lo que trabajo, verdaderamente trabajo por lograr una identidad sólida, perdurable a través del tiempo, y me parece que ese es el desafío, o debería ser el desafío de todo artista. Y llegamos al final de Visión 360. Les acompañó Natalí Salas Goitero. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales @Voz de América. Nos vemos la próxima semana.